Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo otro video interesante sobre la vida en la corte inglesa del siglo XVI. ¿Qué importancia tenía la etiqueta en la corte Tudor y qué reglas específicas seguían los cortesanos? ¿Qué tipo de entretenimiento era popular? ¿Qué rol tenían los consejeros y ministros en la administración? ¿Cómo se vestían los cortesanos y qué materiales eran símbolo de estatus? A estas y otras preguntas encontrarás respuesta en este video. Pues bien, en el siglo XVI, la residencia del rey era el centro de la nación. Allí donde residiera el monarca, estaría rodeado por la corte, formada por personas de alto rango y sus sirvientes. Bajo los Tudor, o al menos bajo Enrique VIII, el palacio de Hampton Court era sede del gobierno, palacio de recreo y hotel. Allí se tomaban las grandes decisiones, era donde se podía buscar favores y mecenazgo, pero también disfrutar con estilo. Los sucesores de Enrique, especialmente sus hijas María e Isabel, todavía utilizaban Hampton Court, pero parecían decantarse algo más por Richmond o Greenwich, o el Palacio de St. James. En cualquiera de los casos, se esperaba que las personas de alto nivel social asistieran a la corte y participaran como cortesanos. Mantener una posición en la corte era un negocio costoso, pero las recompensas eran altas si uno permanecía entre los favoritos del monarca. Sin embargo, ser cortesano Tudor no siempre era fácil, en particular bajo Enrique VIII, quien, como hombre mayor, era notoriamente fácil de enfurecer. La casa del rey, la corte real, era el centro político y cultural de la nación y, a pesar de los riesgos, cualquiera que fuera alguien quería estar allí. En la corte, se otorgaba mecenazgo y favor a quienes complacían al monarca y se les quitaba a quienes no. Les hablaré ahora un poco sobre dos de las cortes más importantes de esta época, para después entrar en más detalles sobre cómo era la vida dentro de dichas aglomeraciones. El reinado de Enrique VIII produjo lo que a menudo se describe como la primera corte renacentista en Inglaterra. Su apetito por construir nuevos palacios, organizar elaborados torneos cortesanos y su papel como mecenas de las artes lo diferenciaban de otros monarcas. Sin embargo, Enrique también había heredado un reino notablemente próspero y estable, que le dio oportunidades sin precedentes para ejercitar su gusto personal. Desde la década de 1530, la cuestión de la sucesión dominó la vida política en la corte y la extraordinaria historia matrimonial de Enrique debe verse a la luz de su obsesión por producir un heredero varón. Cuando la tercera esposa de Enrique, Jane Seymour, dio a luz a Eduardo, el objetivo de Enrique se hizo realidad, pero ya se había convertido en un gobernante despiadado y autocrático. El rey fue apoyado por numerosos ministros capaces y profesionales como Thomas Wolsey, Henry Howard, conde de Surrey, Thomas Moro y Thomas Cromwell, pero todos ellos fueron despedidos o ejecutados por traición cuando se opusieron a los planes de Enrique. El impacto del gobierno de Enrique en Inglaterra y Gales fue fenomenal. Sus acciones colocaron al país en un camino que se oponía a la Iglesia Católica Romana y estableció los cimientos de la Iglesia de Inglaterra, que fueron nutridos y embellecidos por Eduardo VI y más tarde Isabel I, como un legado permanente de los Tudor. Sin embargo, Enrique, y más tarde Eduardo VI, también fueron responsables de una destrucción dramática. La disolución de los monasterios y los ataques a la iglesia establecida pusieron fin a una forma de vida que había florecido durante siglos, lo que resultó en la pérdida de innumerables obras de arte cuando se retiraron pinturas y esculturas de las iglesias y se destruyeron. La corte de Isabel estaba dominada por William Cecil, Lord Burghley, y una serie de favoritos de la reina, entre ellos Robert Dudley, conde de Leicester, Christopher Hatton y Walter Raleigh. Estos hombres desempeñaban el papel de caballeros y amantes platónicos y recibían favores especiales y recompensas económicas. Los cortesanos y los visitantes se entretenían con elaborados eventos escenificados, como torneos de tiro con arco en los que los cortesanos masculinos de la reina atacaban a sus oponentes a caballo. Estos eventos reflejaban la cultura caballeresca del periodo medieval y cada caballero se presentaba vestido con trajes ingeniosos diseñados para transmitir su devoción a la reina.
Una cuestión central que dominó la vida de la corte durante las 2 primeras décadas del reinado de Isabel fue la cuestión de su matrimonio. Los pretendientes extranjeros se presentaban desde las superpotencias católicas de España y Francia, así como desde países protestantes más pequeños como Suecia. Sin embargo, a pesar de su gran afecto por Robert Dudley y su interés en la oferta de matrimonio de François, duque francés de Anjou en 1579, con la oposición de sus ministros y el país, la reina permaneció soltera durante toda su vida. En cambio, se desarrolló una mitología personal en torno a Isabel como la reina virgen eternamente joven. La Galería Nacional de Retratos adquirió recientemente una miniatura hasta ahora desconocida de Isabel y las tres diosas, un tema también representado en una pintura al óleo de este título en la colección real. El tema es una reelaboración de la leyenda clásica conocida como el Juicio de París, en el que este último otorga una manzana de oro a la más bella de las tres diosas, cuyo resultado condujo a la guerra de Troya. Aquí, en lugar de repetir la locura de París, Isabel se queda con el orbe dorado para ella sola, ya que ella sola combina las virtudes separadas de la diosa. El tema fue diseñado para adular a la reina, dando a entender que el resultado de su reinado sería paz y no guerra. Isabel gobernó Inglaterra durante más de 40 años en medio de una agitación política y religiosa turbulenta en el país y en el extranjero. Sin embargo, la longevidad de su reinado, su propia determinación de garantizar la estabilidad y la lealtad y el talento de sus ministros hicieron que muchos de los logros del régimen isabelino se convirtieran en un legado perdurable. En el momento de su muerte en 1603, Inglaterra había repelido la invasión española, establecido una economía notablemente estable y conseguido un compromiso viable, aunque difícil, en materia religiosa. Volviendo a la vida cortesana, se sabe que Enrique VIII tenía más de 60 casas, pero Hampton Court era su palacio favorito. Una vez que se lo arrebató al cardenal Thomas Wolsey, el rey lo transformó aún más para demostrar su poder y magnificencia. Antes de la época del Parlamento regular y la monarquía constitucional, la administración nacional y el tesoro eran funciones de la corte y la casa real. Enrique VIII también sabía que el diseño del palacio tenía que funcionar de manera práctica para alimentar, alojar y entretener a su vasta corte de aristócratas y sus sirvientes. Las largas cadenas de habitaciones del palacio, cada una con un guardia en la puerta, estaban diseñadas para evitar que todos, excepto los más importantes, tuvieran acceso a los espacios privados del monarca. La ropa de un cortesano desempeñaba un papel vital en la decisión de los guardias. Cuanto más elegante te veías, más cerca estabas del rey. La familia real y la corte se desplazaban por todo el país, visitando las grandes casas y palacios de Enrique durante unos meses, a veces incluso unas horas. Cuando el rey abandonaba Hampton Court, solía utilizar el río Támesis para llegar a Londres. Él y su reina viajaban en la barcaza real, rodeados de barcos más pequeños con sus sirvientes más cercanos a bordo que llevaban ropa y objetos personales. Se esperaba que los cortesanos hicieran las maletas y siguieran a la familia real a caballo, acompañados por sus propios sirvientes. Era necesaria una corte en constante cambio, para permitir que se limpiaran los palacios y se eliminaran los desechos humanos, y para permitir que se reabastecieran las tierras y el ganado circundantes después de satisfacer las voraces demandas de la corte real. Los palacios de Enrique fueron diseñados para restringir el acceso al rey y canalizar a la gente hacia los espacios apropiados para su rango. Hampton Court sigue siendo el mayor y mejor ejemplo que sobrevive de este tipo de sistema de filtrado real. Los cortesanos que entraban a la gran puerta para unirse a la corte de Enrique accedían al primer patio, el patio de la base. Se trataba de una zona de llegadas, con alojamientos para invitados en 3 de sus lados. Hasta 1000 cortesanos y sus sirvientes se agolpaban en Hampton Court. Los patios estaban llenos de multitudes concentradas en los negocios y el placer, y por supuesto, en avanzar en sus propias carreras. En términos generales, cuanto más importante eras, más puertas se te abrían. La larga cadena de habitaciones del palacio actuaba como un filtro. Los guardias en cada puerta sucesiva impedían que los indignos penetraran en las habitaciones privadas del monarca.
Sin embargo, si te vestías como corresponde, tenías más probabilidades de que te permitieran pasar al siguiente nivel. Así que tenía sentido vestirte lo más caro posible. Un visitante de alto rango esperaría pasar a través del gran salón hacia las habitaciones más exclusivas que se encontraban más allá. La secuencia de habitaciones incluía una cámara de guardia, una cámara privada o de audiencias donde el rey o la reina se sentaban bajo un dosel de estado para recibir a los visitantes. Las estancias más privadas y vigiladas del monarca se encontraban más allá de las estancias públicas más grandiosas. Este santuario interior incluía un comedor, una cámara privada interior, una sala de descanso y, por último, un dormitorio. Los cortesanos favorecidos eran invitados a la sala de descanso. Solo a ellos se les permitía ver al monarca en un entorno menos formal, tal vez para jugar, escuchar música o disfrutar de una conversación. En contraste con las multitudes de cortesanos y sirvientes que abarrotaban los patios exteriores y el gran salón, el rey estaría en el corazón del palacio, oculto para todos. Salvo para los cortesanos de más alto estatus y los sirvientes importantes. Como una araña, se sentaba en el centro de una red gigante. Entrar en sus aposentos privados era como entrar en otro mundo. Como cortesano de rango medio o bajo, es posible que nunca vieras al rey. O que lo vieras de reojo mientras se desplazaba por sus aposentos de estado hacia un servicio en la capilla real o una reunión importante en la Cámara del Consejo, custodiado por sus asesores más cercanos. El poder político se concentraba entre los hombres que atendían las necesidades del rey en la magnificencia de la cámara privada interior. Disfrutaban de un acceso íntimo al rey, lo lavaban y lo vestían, incluso lo atendían en el retrete. Los hombres eran los que ocupaban los puestos más altos de la casa real y los más cercanos al rey. Según su estatus social, las cortesanas trabajaban en la casa de la reina, por ejemplo, como damas de compañía o damas de honor. Como parte de los negocios de la corte, los padres de las familias más poderosas del país buscaban puestos para sus hijas solteras. Era un lugar ideal para que conocieran a un marido rico y establecieran alianzas entre familias, y si bien las recompensas eran altas, también lo eran los riesgos. Estas jóvenes a veces recibían educación formal, pero eran sus habilidades sociales las que las hacían más solicitadas en los entretenimientos de la corte, como bailes y mascaradas. Allí, podían obtener un premio aún mayor, aunque más traicionero. Para gestionar a tanta gente en la corte se necesitaba una enorme organización. 2 departamentos controlaban la mayoría de las funciones del palacio. El departamento del Lord Chambelán era responsable del funcionamiento de los salones de estado, donde se reunían las personas importantes y se llevaban a cabo los negocios. El departamento del Lord Mayordomo se ocupaba de las zonas del palacio que se encontraban debajo de las escaleras, como las cocinas. Un estricto conjunto de normas, las ordenanzas de El Tam, una serie de reglamentos redactados para la Casa Real en 1526, regulaban el comportamiento y la conducta en la corte. Además, unas directrices conocidas como Vouch of Court describían lo que un cortesano podía esperar recibir cuando atendía al rey. Cada cortesano tenía derecho a comida y alojamiento gratuitos de distintos grados de lujo, como expresión de la riqueza y magnificencia del monarca. También se proporcionaba gratuitamente una ración de velas, vino y cerveza. A los cortesanos se les asignaban alojamientos según su estatus, que variaban en calidad y tamaño. 30 de las suites más agradables para los visitantes importantes se encontraban en el patio base. Eran una obra de construcción innovadora, con baños y chimeneas en suite cuidadosamente escondidos dentro de la planta de los edificios, en lugar de estar pegados en la parte trasera. Por supuesto, si no eras importante, tu alojamiento en la corte no era tan elegante. Y si eras un sirviente, tenías que dormir donde pudieras, dentro y alrededor del vasto complejo de cocinas en el lado norte del palacio. Sin embargo, Enrique VIII construyó un bloque de baños para los rangos inferiores de los cortesanos.
Conocido como la Gran Casa de Servidumbre, antaño estaba junto al río, en el edificio a la derecha de la puerta principal. Podía sentar hasta 14 personas a la vez. El rey tenía el baño más lujoso de todos, similar a este taburete cerrado de la época de Guillermo III. Los taburetes cerrados de Enrique estaban cubiertos de piel de oveja, terciopelo negro y cintas. Los cortesanos de rango inferior usaban los llamados elleix, o baños comunitarios comunes o un orinal en sus apartamentos. En palacio, donde había cientos de personas, la higiene personal era de suma importancia. Al contrario de lo que se cree, los Tudor se lavaban el cuerpo, aunque no la ropa exterior, con frecuencia. El propio rey tenía su propio baño, con agua corriente fría y caliente, y un lujoso cuarto de baño de azulejos en el que a veces se bañaba con vapor, perfumando el aire con hierbas aromáticas. Los miembros de los rangos más altos preferían lavarse con agua perfumada con rosas, que puede no haber sido tan eficaz como el jabón grueso, hecho principalmente de sebo, que utilizaban las clases bajas. Los aceites perfumados eran populares en la corte, muy útiles para disimular los olores corporales persistentes. Se frotaban en el cabello o en la tela de la ropa. Las prendas exteriores de los cortesanos, ricamente decoradas y caras, no se lavaban. Los hombres y las mujeres llevaban una especie de bata de lino o camiseta interior sobre la piel para absorber el sudor y proteger sus mejores galas. La calidad y la cantidad de estas prendas variaban según la riqueza individual. La camiseta interior del rey era de lino más fino, exquisitamente bordada. Cada cortesano llevaba consigo a la corte varias mudas de estas batas de lino. Estas, junto con toda la ropa de cama, generaban una enorme cantidad de ropa sucia. En Hampton Court, un ejército de mujeres trabajaba a diario en un complejo de lavandería fuera del edificio principal, junto al río. Allí lavaban y remendaban la ropa, extendiendo las sábanas de la corte sobre la hierba para que se secaran. Este era el único lugar en el palacio en el que trabajaban mujeres. Los miembros de rango superior disfrutaban de una mejor alimentación y eran atendidos en la gran sala de vigilancia. Comían carne recién asada y una amplia variedad de platos. Cada comida constaba de 2 platos, que se llevaban al gran salón en comidas para compartir entre 4 comensales. La comida era generalmente la misma todos los días, carnes saladas o curadas con verduras locales, pescado fresco y pan. En cambio, la variedad de comida para el rey y su familia era asombrosa. El rey, que cenaba solo, tenía su propio chef francés que preparaba su comida en una cocina privada. Varios cientos de sirvientes tenían derecho a comer en la corte, pero no se les daba un lugar para comer en el gran salón. Es posible que comieran en sus propios y precarios alojamientos o en las cocinas donde trabajaban, vivían y dormían. Sin embargo, tenían una existencia más cómoda que el trabajador medio de la época Tudor y eran alimentados, vestidos y alojados por la corte. Esta maqueta de Hampton Court durante una de las comidas masivas demuestra la forma en que el palacio proporcionaba una cantina de clase baja y un restaurante de directores para los cortesanos de diferente estatus. En la parte superior izquierda, los cortesanos de mayor rango comen en la gran sala de vigilancia, el restaurante de los directores. Junto a ella se encuentra el gran salón, la cantina para los hombres de rango medio y bajo. En la parte inferior de la imagen se pueden ver cocineros y camareros trabajando en las grandes cocinas y en otras cocinas más pequeñas donde se creaban platos especializados. Hampton Court era el palacio de recreo de Enrique VIII, que lo convirtió en un fabuloso centro de entretenimiento con banquetes, justas y caza. Las justas eran el deporte más prestigioso en la Inglaterra Tudor. Enrique mandó construir en Hampton Court un enorme patio de maniobras, el equivalente a un estadio deportivo moderno. De joven, el rey no tenía miedo y él y sus cortesanos más cercanos disfrutaban compitiendo entre sí, mientras las damas de la corte observaban. Cuando era joven y estaba en forma, Enrique era famoso por su pasión por los deportes, al igual que muchos de los cortesanos de más alto rango, entre ellos sus amigos más cercanos.
El rey y sus cortesanos favoritos escapaban de sus deberes reales para ir de caza un día, o se distraían con la cetrería o jugando al tenis. Los juegos de azar también eran populares, al rey no le importaba perder cientos de libras a sus cortesanos apostando en partidos de tenis y dados. La música y los músicos llenaban constantemente los palacios Tudor, en particular el palacio de recreo de Hampton Court. El baile y los bailes de máscaras también eran entretenimientos clave que disfrutaban el rey y su corte. El propio Enrique era un compositor e intérprete talentoso, y saber tocar un instrumento o cantar se consideraba un atributo muy deseable para un cortesano. La hija de Enrique, Isabel I, la otra gran monarca Tudor, continuó con la magnificencia y la ceremonia de la vida en la corte. Al igual que su padre, ella utilizó el complejo sistema de filtrado para protegerse de la masa de cortesanos. Pero la vida cambió con la llegada de los Estuardo. Jacobo I tenía una corte mucho más pública, por lo que su vida privada era visible para un gran número de personas. Su hijo Carlos I gastó mucho dinero, la guerra civil y la posterior mancomunidad acabaron con todos los adornos de la monarquía, incluida la corte real. En la época de la Restauración, el coste de alimentar a toda la corte real era prohibitivo. Se sabe que el rey Carlos II incluso abolió el privilegio para todos, excepto para los más importantes. Los cortesanos tuvieron que hacer sus propios arreglos. La vida en la corte cambió lentamente a lo largo de los siglos, volviéndose cada vez más elaborada y formal, pero siempre manteniendo su magnificencia. Finalmente, la corte real se fue para siempre y nuevos habitantes con gracia y favor ocuparon su lugar. En fin, que ser un cortesano en la época Tudor tenía sus pros y sus contras. El lado positivo es que estás en el 0,01% más rico de la población, en una posición increíblemente privilegiada. Te alimentan y te dan de beber a expensas de la realeza y te dan habitaciones en todas las casas reales. El lado negativo es que estás atrapado en la gran máquina que es la corte, obligado a seguir reglas y normas, y siempre a merced del capricho del monarca de turno. ¿Y ustedes qué creen? ¿Les hubiera gustado vivir en la corte inglesa de los siglos XV o XVI? Háganme saber su opinión sobre el tema de hoy. Y mientras tanto, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los próximos estrenos. Nos vemos pronto.